¿no?, de operaciones sobre campos, y habíamos visto el flujo y la divergencia. Concepto de flujo y de divergencia. Y eso nos permitió, como un ejemplo, como el ejemplo que utilizamos final, ¿no?, un ejemplo fue la ecuación de continuidad. No la conservación de masa. Llevamos la divergencia en un campo de velocidades de un fluido, ¿no? Tenía esta forma tan críptica, en general. Y para llegar a esto, pues utilizamos, no lo voy a repetir, lo del día pasado, salvo que haya algún aspecto que no se entendiese el día pasado. Y luego, claro, para el caso de un fluido, esto es en general, es una de las varias formas posibles de expresarlo, la ecuación de continuidad. Pero, claro, como normalmente lo que se enfrenta uno es a los fluidos más fáciles, fluidos incompresibles, la densidad no es una variable, no es una incógnita en nuestro problema, sino que es un dato. Entonces llegábamos a que no teníamos esta parada. Rho es una constante en todo el espacio y el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Algún problema hubo con...? Ya visteis ayer que intenté divertirme con vosotros, en el mejor sentido. También aplicamos, ¿no?, lo del flujo para el problema de los aerogeneradores. Un poco más. Bueno, pues más ejemplos. Vamos, por eso digo enlazar. Vamos a cogernos otro ejemplo y vamos a llegar a una ecuación muy importante. Otro ejemplo. Pues vamos a intentar aplicar como herramienta, ¿no veis? Es una herramienta que se aplica a los principios físicos, ¿no? Se conserva. Pues ahora vamos a aplicársela a un problema que aparece también en fluidos. Fluidos en general, cuando hay variaciones de temperatura. Vamos a ver cómo vamos a llegar a la ecuación esa del calor, conducción del calor. Vamos a cómo es el problema. Conducción del calor. El problema es el mismo, formalmente, que si se considera difusión de materia. ¿A qué me refiero con difusión de materia? Pues si uno coge un marcador, humo, por ejemplo, ¿no?, aquí en el aire, y ese humo lo sueltas en un punto, en una zona restringida del espacio, cómo va difundiendo ese humo, el proceso de difusión. ¿De acuerdo? No por el movimiento del aire, imaginaos que está quieto, sino simplemente por un proceso molecular. ¿De acuerdo? Fijaos lo que he dicho, no por el movimiento en sí del aire, sino por la... Es el mismo problema. Bueno, vamos a cogerlo con la conducción con el calor, temperatura.
Donde ponga temperatura, que es un campo escalar, ¿no? Depende de la posición y del tiempo, pues si queréis, lo que he puesto ahí entre paréntesis para la materia es la concentración, por ejemplo, concentración de humo, que depende del espacio y del tiempo. Concentración sería, pues, cuántos kilogramos o cuántos gramos por metro cúbico tenemos de, yo qué sé, de tritio radiactivo en esa zona del espacio, ¿no? O sea que vamos a utilizar T aquí para la temperatura, pero aquí podría utilizar C quizás para la concentración, ¿vale? Por lo demás, bueno, pues vamos a definir el vector densidad de flujo. Como visteis, ¿no? El problema se aplica a varios ámbitos, simplemente decir, bueno, pues ¿qué tengo aquí? ¿Cuál va a ser el flujo asociado a qué magnitud física? ¿Cuál es el vector densidad de flujo? Vector densidad de flujo de volumen, como os comenté ayer, es la propia velocidad. Vector densidad de flujo de masa, la densidad por la velocidad. Visteis que lo aplicamos también a la energía cinética que está transportando. Eso depende. Pues en este caso definimos el vector. Fijaos que no es el flujo en sí, el flujo es un escalar. Vector, densidad de flujo de calor. Y este va a ser, o sea, no solo vamos a utilizar el teorema de la divergencia, sino que encima nos va a aparecer el gradiente. O sea, para que veáis cómo están apareciendo estos operadores en estos tipos de... a la hora de darle forma matemática a leyes físicas. En este caso, ¿qué ley física? O sea, cuando definimos el vector densidad flujo de calor, nos estamos refiriendo a que vamos a pensar, es una ley empírica, por así decirlo, en qué dirección y con qué sentido se va a transmitir calor en el espacio. Pues hombre, uno piensa, se va a transmitir de las zonas a mayor temperatura a las zonas de menor temperatura. ¿No? Lógico. Pero siguiendo qué dirección? Pues la dirección del gradiente. Claro, como va a ser de más temperatura a menos temperatura, menos el gradiente de la temperatura. Eso pues se conoce en física como, dependiendo de si es para un problema o para otro, pues ley de Fourier o ley de Fick. O sea que lo que voy a escribir aquí es, claro, es pensando si esto es para el calor, o ley de Fick si estoy pensando en la materia, difusión de materia. Estoy diciendo, pues, ese vector, voy a ponerle nombre F, si queréis, que es densidad de flujo de calor, que me está diciendo cuánto calor se va a transmitir en una dirección del espacio por unidad de área, por unidad de tiempo. Menos, bueno, es proporcional, he dicho que es proporcional. ¿Tiene lógica esa forma matemática? Pensadlo un segundo. El vector gradiente de temperatura me está diciendo en qué dirección del espacio está creciendo de manera máxima la temperatura. El signo de proporcionalidad. No sé, lo utilizáis, ¿no? Como proporcional. Claro, es proporcional una cosa a la otra. Efectivamente, si lo de la izquierda va a ser densidad de flujo de calor, es decir,
energía, calor, dividido por metro, o sea, digamos, julios dividido por metro cuadrado por segundo, o sea, vatios dividido por metro cuadrado. Lo de la derecha no tiene esas unidades, ¿no? Ni por asomo, ¿no? Es decir, que habrá una constante de proporcionalidad. Bueno, lo de constante, el problema se puede complicar mucho. El medio puede ser anisótropo, lo cual haría que lo que yo voy a escribir aquí como una constante no es cierto. Voy a poner K, la conductividad térmica. Os habéis quedado así como un poco extrañados, ¿no? De que quizás no sea un... Si es un escalar, me está indicando de que el medio se comporta como isótropo en todas las direcciones del espacio. Pero claro, los materiales pueden ser cristalinos y su comportamiento como frente a la luz puede ser diferente, lo cual indicaría que eso estaríamos hablando de un tensor, conductividad térmica, una matriz. Es decir, haría girar, por así decirlo, ese vector densidad de flujo respecto al gradiente de temperatura. Bueno, eso es para cosas más complicadas. ¿De acuerdo? No os preocupéis. No, para nosotros, a mí me gusta, ¿no?, decir estas cosas simplemente para que os deis cuenta de que los problemas, cuando se ponen así, incluso a este nivel, que parecen complicados, no es nada más que un problema sencillo, dentro de lo que puede uno estudiar. Bueno, pero como es el caso habitual, pues tampoco nos vamos a matar. La conductividad térmica. La conductividad térmica, ¿en qué unidades se da? Pues en vatios por metro, si no me equivoco, porque aquí tendríamos, fijaos, aquí tendríamos julios dividido por metro cuadrado por segundo. Aquí tendríamos, vatios por metro, que he puesto mal. Vamos a ponerlo. Julios metros cuadrados por segundo, densidad de flujo. Aquí tendríamos en Kelvin dividido por metro, que lo he puesto mal entonces, y entonces tendríamos, esto sería vatios por metro cuadrado, o sea que tendríamos que vatios por metro cuadrado tendría que ser algo por aquí, por Kelvin y por metro, me cago en la puñeta. Esto tiene que ser igual a Kelvin metro. La conductividad térmica es en vatios por metro y por Kelvin. ¿De acuerdo? ¿Bien? Vale, simplemente como curiosidad. Eso nos está diciendo con qué facilidad está fluyendo el calor en un medio respecto a otro, como de aislante, digamos, térmico es ese material. Muy bien, o sea que ya tenemos esto. Pues nada, ¿alguna cuestión? Por cierto, la ley de Fick pues es una cosa parecida, es una constante menos una constante. ¿De dónde fluye el humo? ¿Desde dónde difunde el humo a dónde difunde? Pues donde hay más concentración a donde hay menos concentración. O sea que sigue también la dirección y el sentido de menos el gradiente de concentración. Y en cuanto a Fick, siempre me acuerdo, pienso en Fick, siglo XIX, porque esta gente, si no me equivoco, no sé si este era médico, bueno, el Fick, el sobrino, creo, pero lo digo así muy de refilón, lo tengo así muy difuso, nunca mejor dicho. Para aquellos que lleváis lentillas, ¿no? Alguno llevará lentillas, ¿no? Iba a decir. Bueno, pues para aquellos que os podéis preguntar quién inventó las lentillas. Alguno dirá, bueno, ¿no? ¿Nunca os habéis preguntado cuándo? ¿Qué persona? Bueno, pues si no me equivoco, un sobrino del Fick en el siglo XIX, o sea que lo de las lentillas tiene
La idea es relativamente sencilla. Y en cuanto al nombre Fick, como son alemanes, pues ya os podéis imaginar, si sois mal pensados, qué puede significar. Cuando se le añade en, se hace un verbo en alemán, ficken. Pues ya sabéis, menudo apellido que le tocó aquí al amigo. Ya, fijaos, así os enseño un poco de alemán, otra cosa, por lo que me pagáis. Fick dich ins Knie es un fuck you, una de las versiones posibles. Que es curioso porque knie es rodilla, pero bueno, vale, dejémoslo así para el Fick. Vamos ahora a aplicarlo naturalmente. El otro día lo hice a la conservación de masa, pues ahora a la conservación de la energía. Todavía me llamáis la atención por enseñaros palabrotas. Vamos a aplicar esto, todo lo que se aprenda, todo es conocimiento. Vamos a aplicar esto genial. Yo me voy a fijar en un volumen del espacio. Un volumen, por lo tanto, está su límite, pues una superficie S. ¿De acuerdo? Y nosotros queremos calcular cuánto calor está fluyendo neto dentro de esa zona del espacio donde tendremos materia hacia afuera. Pues uno diría, bueno, Miguel, pues, ¿no? Tienes a través de esa superficie S, ¿estáis de acuerdo? Gradiente de T, es decir, que este sería la definición de flujo, ¿no? Flujo de un campo vectorial. El campo vectorial es lo que nos ha dado, pues, la ley de Fourier, ley de Fick, o la lógica, vamos. ¿Qué tal? No he dicho nada más que digo, bueno, pues ya me dicen cómo fluye el calor, pues quiero saber cuánto calor está fluyendo si yo utilizo esto. Si es positivo, está fluyendo neto de dentro a afuera. ¿Estamos de acuerdo? Claro, ¿eso qué significa? Cuidado, lo estoy haciendo pensando que la materia aquí, por ejemplo el fluido, no se mueve. ¿De acuerdo? Yo tengo materia en el espacio, me estoy fijando en un volumen determinado, a diferente temperatura, y quiero saber cuánta energía térmica está fluyendo de ese trozo en el que me estoy fijando, de dentro hacia afuera. Por la definición de flujo, si eso es positivo, está fluyendo neto de dentro hacia afuera, si es negativo, está entrando más que lo que sale. Vale, ¿eso qué significa? ¿Cómo será la energía interna? ¿Veis? La energía interna de lo que tengo aquí. Si eso es positivo, eso implicará que la energía interna tiene que disminuir. Ley física. Menos. Claro, esto es cuánta energía, cuánto calor, por unidad de tiempo, flujo. Eso quiere decir
El sin o menos viene dado por lo que acabo de decir, por la física. Aquí esto es la ley física. Los iguales, en lo que hago muchas veces, tienen dos significados diferentes. Uno, eso es una ley física, o ese igual es una transformación matemática. Y el carácter es diferente, totalmente, radicalmente diferente. F igual a m por a, ese igual, ¿es un teorema matemático? No, todo el mundo lo ve claramente. Lo que te está diciendo es que el universo funciona así. Pero, por ejemplo, en el teorema de la divergencia, en este universo y en cualquier universo. Ese es un teorema matemático. ¿Veis la diferencia entre las...? Es una transformación, es como las normas para derivar. Eso es fuera de la física. Son herramientas que te permiten, pues, modificar cosas. ¿Entendéis la cuestión? Es importante, ¿eh? Yo siempre insisto mucho en eso. Entonces, esa es la ley física. Lo mismo que teníamos en la conservación de masa el miércoles pasado, había un igual ahí, ¿no? Ese igual era la ley física. Se tenía que conservar la masa. Bueno, podía haber otro universo en el que no se conserve la masa, ¿vale? Pues entonces ya no podría haber puesto ese igual. Muy bien. ¿Algún problema con el sin o menos? No, se entiende. Muy bien, pues ahora pues vamos a ver cómo sería la variación de la energía interna. Por eso he dicho, tened en cuenta de que no está la masa está quieta, no está, digamos, cambiando en ese volumen debido a que entra materia o está saliendo materia. ¿Cómo sería esto? Hombre, uno diría, voy a poner el diferencial de una variación en la energía interna, estoy pensando que no hay cambios de fase, ¿lo veis? Ahora la ecuación que voy a llegar es sin cambios de fase. Porque claro, si hay un cambio de fase, entonces lo que voy a hacer a continuación es incorrecto. Se conserva la energía, pero no se puede asociar a una variación en la temperatura. ¿Lo veis? Claro, los cambios de fase tienen asociados una variación de la energía interna del sistema, sin cambios en la temperatura. Bueno, pero no es vuestro... No mires tan raro. No, que pusiste así como... si no me paráis y me decís, oye, eso no lo veo bien o... Vale. O sea que... Uno dice, bueno, pues si no, me corregís. Calor específico a volumen constante por la masa, por la variación en la temperatura. Es decir, que un incremento infinitesimal en la temperatura provoca o está asociado a una variación en la energía interna del sistema relacionado a través de el calor específico, aunque puede definirse el calor específico por mol en vez de por kilogramo. ¿Me entendéis? Bueno, ¿hay algún problema con eso? No. Si no me chivo a Eduardo. Vale. Eso significaría que tendríamos aquí, tendríamos un menos, y ahora tendría que decir, bueno, claro, con respecto al tiempo, pues la masa no está cambiando. ¿Habéis visto ese punto? No está cambiando. Bueno, claro, pero ¿cuánta masa tengo ahí dentro en ese volumen? Integral de volumen. Le quito lo del calor específico. Es calor específico. Mierda. Buah. Claro, la temperatura va a ser diferente en cada uno de los puntos de ese volumen, dentro de ese volumen. Es decir, que tendríamos porque T
es un campo escalar que depende de R y de T. No todos los puntos tienen, dentro de este volumen, tienen por qué tener la misma temperatura. ¿Qué tal? ¿Estáis de acuerdo? Bueno, tenemos lo de arriba y ya lo hemos transformado por la física, sí. ¿Perdón? Porque es una integral de volumen. Una integral de volumen, os lo he puesto, si yo tengo una masa m, os lo he puesto la relación sencilla, digo, yo tengo una masa m, pero claro, ahí lo que tengo que sumar para toda la masa que tengo dentro de ese volumen. ¿Bien? Ana, ¿de verdad? Por eso es una integral de volumen. Vale. Es decir que, poniendo lo de arriba y lo de abajo para tenerlo junto, voy a poner. Bueno, esto sería una forma integral de la conservación de la energía en este problema. Pero claro, podemos llegar a la forma diferencial forma integral de la conservación Pero claro, esto tiene que ser cierto para cualquier volumen y cualquier superficie que encierre ese volumen. Vamos a aplicar a la izquierda, a este término, voy a hacer una transformación matemática. Esto van a ser mates. Esto es física, por si queréis. Esto es Miguel y esto es Ángel. Granja. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué transformación quiero yo hacer para llegar a la forma diferencial? Pues yo diría, o bien lo de la derecha lo transformo en una integral de superficie, o bien lo de la izquierda en una integral de volumen. Aplico a lo de la izquierda el teorema de la divergencia. O de Stokes, o de Gauss. ¿Y qué me decía el teorema de la divergencia? Que el flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada va a ser igual a la integral de volumen, en el volumen encerrado por esa superficie, de la divergencia de ese campo vectorial. Es decir, que tendremos que el término de la izquierda, estoy aquí en este problema adrede poniendo, otras veces soy muy laxo en eso de un signo de integral, o dos signos, o tres, para que quede claro qué tipo de integral estamos haciendo. Aquí es una integral de superficie cerrada, se está transformando en una integral de volumen, que sería entonces la divergencia. ¿Veis cómo pongo el punto bien gordo ahí? De menos k, gradiente de t, diferencial de v. Y esto tiene que ser igual a lo de la... Bueno, el menos con el menos, si nos molesta ya, lo vamos trincando. No, le cambiamos el signo a ambos. No suena muy bien eso. Le cambiamos el signo a ambos lados de la igualdad. Bueno, y ahora viene un problema también bonito. Claro, tenemos la divergencia de k por el gradiente de t. Aquí viene otro paso. Fíjate, ¿os habéis dado cuenta
cuando dije lo de anisótropo. Bueno, aquí viene otro problema interesante que puede hacerlo más complejo, es si la conductividad térmica es un campo escalar, es decir, que no tiene el mismo valor en todos los puntos del espacio. Entonces, lo que voy a hacer yo a continuación no es cierto. Pero claro, como estoy con vosotros y queremos la relación más sencilla, vamos a considerar que la conductividad térmica es un escalar, tiene el mismo valor en todos los puntos del espacio. Por lo tanto, esto va a ser en el volumen V, K sale... Fijaos que la divergencia es derivar. ¿Os habéis dado cuenta? La divergencia es derivar, una derivada en el espacio. Por lo tanto, si tengo dos funciones que dependen del espacio, pues derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar, por lo tanto, eso no es cierto, lo que voy a escribir yo a continuación, salvo que una de ellas sea una constante. Tendríamos K, la conductividad, la divergencia del gradiente de T, bueno, la operación, el operador divergencia sobre gradiente, se escribe, hombre, uno diría, si yo pongo V por V, vector por vector, sería V al cuadrado, ¿no? O A por A, módulo de A al cuadrado. Pues no se extrañará que la notación sea aquí de nabla al cuadradito. Operador de Laplace o laplaciano. En cartesianas está chupado. Si yo hago, pensadlo, como ejercicio un poquitín, en cartesianas, ¿a qué equivale? Para forzaros un poco, es muy fácil. Tenéis el operador gradiente en cartesianas, sabéis cómo se hace la divergencia de un vector, pues a ver qué es lo que sale. Bueno, pensáis un poco y si eso luego en la segunda hora lo miramos. Entonces tendríamos aquí es decir, que el operador laplaciano actuando sobre un campo escalar me da un escalar. Está actuando sobre la temperatura, que es un campo escalar, y me da un escalar. Aquí no subes ni bajas de escalones en el rango de escalar, vector, matriz o tensor. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Lo habíais visto? Quizás como ejemplo con el profesor Granja de ecuaciones diferenciales. El resultado os va sonando. La ecuación de calor. Quizás, pues lo dejo caer porque quizás, probablemente. Entonces no tendréis por qué poner cara tan extraña, salvo que lo plantease el profesor Granja, lo cual tendría su lógica, como decir, bueno, este tipo de ecuación se llama ecuación de calor. Bueno, no lo sé. ¿De esa manera fue, más o menos? Esto tiene que cumplirse para cualquier ese signo, para todo V. Si se tiene que cumplir para todo V, para cualquier volumen, no queda más remedio matemáticamente que lo que hay dentro de las integrales tiene que ser igual. Si solo se cumpliese para un volumen determinado, no podría decir si es para todo V. Uy. Esto implica que K
Bueno, podemos juntar, ahí tenemos constantes, tenemos la conductividad térmica, tenemos el calor específico, tenemos la densidad, ¿de acuerdo? Podríamos poner K dividido por CV por ρ, lo voy a llamar, ahora no es un proporcional, es alfa, por ejemplo, que se suele utilizar, alfa. Y esta es la difusividad térmica. De tal manera que entonces la ecuación que nos queda es no sé qué nombre le daría. Es una ecuación diferencial en el tiempo y en el espacio, porque aquí, cuando dije lo del laplaciano, ¿alguno ya lo ha pensado? ¿Cómo es? Gradiente de t en cartesianas, tendríamos un vector que sería ¿estáis de acuerdo? Si ahora le aplico a esto la divergencia, tendría que hacer la derivada parcial con respecto a x de la componente x más la derivada parcial con respecto a y de la componente y más la derivada parcial con respecto a z de la componente z. Yo diría cuadra bastante bien. Habéis visto, no se tarda nada, es como lo del Kim Jong-un. No se tarda nada en lanzar un misil. Esto es en cartesianas, lo cual me quedo así un poco, ¿no? Porque por un lado parece que sí, ¿no? Con el profesor Granja, como ejemplo en ecuaciones diferenciales, ¿sí o no? Y que eso me pone de los nervios, iba a decir. O sea, cuando preguntas y dices, bueno, eso quizás lo habéis visto, no oír ni un no ni un sí me pone muy mal, ¿eh? No, si no os pido un sí, os pido nada más que me deis información, sin necesidad de tomarme un café que le tenga que pagar a Ángel. ¿Sí? Bueno, entonces yo diría que, primero, en más de una dimensión espacial o solamente fue en una dimensión espacial. ¿Perdón? ¿Lo ves? Ya con eso ya me he orientado. Entonces, con el profesor Granja, probablemente lo que estudiasteis. Si la varilla está orientada, ¿no? Lo someto a esto a un T1 y esto a un T2. Tengo aquí dos focos de temperatura para mantenerlo constante. Digo, ¿cómo va a ser la temperatura a lo largo del tiempo en cada punto tiene naturalmente una temperatura inicial la barra, cada punto de la barra, cómo va evolucionando? Claro, la situación estacionaria, bueno, pues fijaos, lo que hicisteis en una dimensión lo he planteado yo a 3 dimensiones. Es la generalización, lo que visteis. ¿Cómo lo llaman? Es una ecuación parabólica. Ahí estoy dudando. Es un tipo de ecuación parabólica, ¿no? Vale. Hay ecuaciones diferenciales elípticas, parabólicas, hiperbólicas. La ecuación de onda sería una ecuación hiperbólica. Probablemente también os la pondría como ejemplo, ¿no? Vale.
Situación estacionaria. Si tenía intención, porque es muy divertido, estacionar, de resolverlo con el ordenador. No a mano, que eso es. Situación estacionaria implica que no hay cambios en el tiempo, lo cual implicaría que ecuación de Laplace. Suena, ¿no? ¿Os suena la ecuación de Poisson? Bueno, lo único que cambia es que en vez de tener un cero, tienes una función determinada, no tienes un cero ahí a la derecha. Pero por lo demás, la ecuación de Laplace es un caso particular de la ecuación de Poisson. Bueno, veremos, en su momento, claro, aquí es nuestro fluido, no se os olvide que es para fluidos. Yo aquí he considerado que no hay movimiento de masa, que el fluido estaba quieto. Veréis más adelante, no hoy, cómo la transformación de esto va a ser muy rápida. En vez de ser una derivada parcial, va a ser una derivada total, una derivada sustancial. Va a ser, ya veréis cómo, si tenemos en cuenta el movimiento del fluido. Pero ahora no. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? ¿Bien? Tened en cuenta una cosa. Ya uno tiene que tener en cuenta en la cabeza cómo de complejo es tu problema en dinámica de fluidos. Tú quieres saber cómo es el campo de velocidades. Esto significa 3 incógnitas escalares. Es decir, necesitas 3 ecuaciones que te describan eso. Bueno, la segunda ley de Newton. Pero claro, por unidad de volumen. Pero claro, la densidad a lo mejor no es constante. Si ρ no es un dato, ρ también es una incógnita. Necesitas una ecuación más. Pero claro, si ρ, la densidad, depende de t, te aparece también otra incógnita. Y además, que no se me olvide, la presión. Uno ya va teniendo en la cabeza que el problema general va a ser de 6, bueno, digamos como mínimo, de 6 incógnitas, 6 funciones incógnitas. Claro, si ρ es constante, t es constante, el problema es de 4 incógnitas, necesito 4 ecuaciones. Tengo 4 ecuaciones ya en la cabeza, la segunda ley de Newton, 3, y la conservación de masa, 1. Esto es una ecuación escalar, lo cual significaría que el problema ya está cerrado. El número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. Pero claro, si el flujo no es incompresible, sino compresible, entonces tienes que la densidad es una variable. Pero la densidad también depende de la temperatura, lo cual te indica que necesitas otra ecuación más. Aquí, en esta, tendríamos la conservación de la energía, por ejemplo. O sea que esto nos daría, podríamos tener, para cuadrar necesitamos
3, segunda ley de Newton. Una ecuación de continuidad. O sea, esto es la conservación del momento lineal. La ecuación de continuidad, conservación de masa. Una ecuación, o sea, estoy, fijaos, separado aquí y he hecho un inciso. Digo, uno tiene ya que, cuando estoy poniendo estas leyes, aplicando físicas, con una forma en ecuación diferencial, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque uno tiene que tener en cuenta ya un poquitín en la cabeza, poco a poco, cómo de complejo es el problema en dinámica de fluidos. ¿Cuántas incógnitas hay? Necesito el campo de velocidades, 3. Necesito el campo de presiones, 1. O sea que ya tendría 4 incógnitas. Necesito la densidad, si no es uniforme y depende del tiempo, 5. Pero además tendré la temperatura, 6. Por lo tanto, necesito 6 ecuaciones, necesito leyes físicas que me cubran esas. Entonces estoy diciendo, 3, no hay problema. La segunda ley de Newton, Navier-Stokes. 1, la ecuación de continuidad, conservación de masa. 1, la conservación de la conservación de la energía. Tengo 5, me falta una. Una me la da la ecuación de estado de la sustancia. Del fluido. Con eso, 6 ecuaciones diferenciales con 6 incógnitas, 6 ecuaciones diferenciales no lineales, acopladas, altamente no lineales, acopladas. Por ejemplo, un problema que os puede interesar, porque a mí me llega gente, no lo veo como ofensivo, Dicen, yo es que quiero simular. Oye, Miguel, ya en segundo, o sea, deben estar en otros, en la mente. Es que quiero en un motor a reacción de un motor de un avión o de lo que sea, pues quiero simularlo. Yo pensando, tú te sabrás el caso más sencillo para las ecuaciones de Navier-Stokes, un fluido incompresible. Tú sabes, realmente en la cabeza se me enciende una bombilla, tú sabes de lo que estás hablando. Tú quieres pasar de 0 a 100 y ahorrarte todo el camino. En una motor a reacción, en lo que son las toberas, ¿cómo se llama? La cámara de combustión, mejor. La cámara de combustión. ¿Quieres simularme la cámara de combustión? Es el problema más complejo de fluidos, de dinámica de fluidos. ¿Por qué? Porque tienes cambios en la densidad, tienes cambios en la temperatura, evidentemente. Encima necesitas más ecuaciones, porque ahí estás inyectando en puntos del espacio, se está transformando en lo que es la conservación de la energía química de los enlaces en energía térmica. Es decir, es el problema más complejo. Y yo digo, me quedo así con una cara como diciendo, creo que no habéis captado, en ese momento creo que queréis ser ingenieros aeronáuticos, lo cual es muy bonito, pero no os dais cuenta de lo que estáis hablando. ¿Creéis que 4 ecuaciones de mierda en un libro, por muy largas que sean, os solucionan la vida? Sí, bueno, os pueden solucionar la vida, evidentemente, y dar dinero, pero entenderlas es otra cosa radicalmente diferente. Si alguien me viene con el cuento de que eso y ya está y yo lo entiendo, entonces es cuando tiene problemas conmigo. Es una forma de asustaros. ¿Sí? Que os tengo en un TFG y me ponéis cosas. Si tengo ganas, pues empiezo a meter el cuchillo a ver si lo que me estáis poniendo ahí lo habéis entendido algo. Si no, tenéis problemas conmigo. Es que eso me ha pasado, no lo de decir, bueno, es que yo quiero simular
en una cámara de combustión para un motor muy bonito. Dios mío, tú sabrás dónde te estás metiendo. Confórmate con un fluido incompresible bidimensional y luego hablamos. Vale, paremos ese comentario. Esto es un paréntesis de que estos principios, habéis visto, ecuación de continuidad, conservación de la energía, de alguna manera estamos encontrando ecuaciones escalares que me permiten describir lo que está ocurriendo. Bien, pero ahora pasemos a otra manera, o sea, aquí dentro de, hemos visto flujo y divergencia, ¿nos ha servido? Sí, ¿no? Vale. Pero claro, tenemos otro tipo de herramientas para describir lo que está ocurriendo dentro de un fluido, que es una operación integral que tiene relación con un operador diferencial, que es la circulación, o sea que vamos a hablar ahora de la circulación y del rotacional.